Buenas tardes, soy Esther Alcázar y este es el canal de comunicación del Sindicato de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de FESME-CUGT en Madrid. La Ley de Seguridad Privada en nuestro país reconoce que es complementaria con la seguridad pública. Durante los últimos años hemos asistido a observar cómo la seguridad privada ha venido actuando en lugares como infraestructuras críticas, así como en un número importante de instalaciones públicas y privadas en plena cercanía con la ciudadanía. Resulta, pues, habitual que la seguridad privada ejerza sus funciones en transportes públicos, aeropuertos, centros de menores, prisiones, centros hospitalarios, etc., en plena sintonía y siendo complementaria con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El colectivo viene reclamando un mayor reconocimiento social, laboral e institucional, a una labor que en ocasiones es desprestigiada y poco reconocida por la sociedad y por los distintos gobiernos de uno u otro color político. Mejorar la contratación pública y privada de los servicios de seguridad, abordar un reglamento del siglo XXI, fortalecer la protección personal y jurídica para parar la avalancha de agresiones sufridas diariamente, así como avanzarse al cambio ante el reto de las nuevas tecnologías, introduciendo elementos de ingreso a la formación reglada y recuperando el contrato de relevo, así como la jubilación anticipada por coeficientes reductores resultan elementos que desde UGT se vienen trabajando y trasladando a empresas, clientes y al propio Ejecutivo, como medidas necesarias para mejorar una profesión que necesita una reconstrucción, más si cabe y con mayor celeridad, después de la pandemia. ¿Qué opina el Gobierno sobre la seguridad privada? ¿Cuál es el posicionamiento político sobre el presente y futuro del sector? ¿Está en la agenda del Ministerio del Interior abordar la problemática de seguridad privada en esta legislatura? Lo analizaremos aquí y lo haremos, como siempre, con toda seguridad. Saludamos a nuestros invitados. Buenas tardes, David. Buenas tardes. David Serrada es diputado en el Congreso y portavoz de Interior del Grupo Socialista. David, te agradecemos especialmente tu incorporación en el programa. Saludamos también a Diego Giraldez, que es el responsable federal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de UGT. Buenas tardes, Esther. David, ¿seguridad pública o privada? ¿Cuál es vuestro modelo como partido de gobierno? Bueno, pues oye, yo creo que has hecho ahí una buena planteamiento, ¿no?, de preguntas, que yo creo que además son preguntas que siempre Diego, que le agradezco que nos haya invitado como parlamentario, ¿no?, y también como portavoz interior, a expresar la opinión que tenemos desde el grupo parlamentario y también desde el gobierno, ¿no? Bueno, son preguntas que Diego nos hace habitualmente, ¿no?, en las reuniones que tenemos, así que prácticamente son preguntas que son fáciles de responder por cuanto tenemos contenido, pero yo creo que son difíciles a la vez porque son preguntas que van en la clave, ¿no?, de lo que es la seguridad privada en nuestro país. Yo creo que has apuntado algunas cosas en la introducción que has hecho que son interesantes. La primera es que yo creo que la seguridad privada está infravalorada en nuestro país, en general, por la sociedad. Yo creo que la imagen que tiene la sociedad de las empresas de seguridad privada y sobre todo los profesionales es una imagen que no se ajusta del todo a la realidad del sector, ¿no? Y yo ahí, pues bueno, también quiero agradecer la labor del sindicato por poner voz a muchos de los trabajadores y a todo el colectivo de la seguridad privada. Y si me permitís solo un ejemplo que yo creo que es ilustrativo, es como desde el sindicato se trabajó al inicio de la pandemia para que pudieran estar recogidos los agentes de seguridad privada, los profesionales de seguridad privada en ese primer Real Decreto que hubo de profesiones esenciales, ¿no? Entonces hay, bueno, pues un reconocimiento a la labor del sindicato. Más allá de eso, pues yo creo que sí, que todo lo que has comentado tú son cuestiones que están encima de la mesa, por ejemplo, ese reconocimiento social, un reconocimiento profesional, que nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista llevamos haciendo bastante tiempo, tanto en la época de oposición como en la época del gobierno, ¿no? Sobre todo por la precariedad laboral, la contratación que hay, la subcontratación, la concatenación de contratos. Yo creo que eso son cuestiones que afectan de lleno al sector y que creo que se debería de trabajar en esa línea a un nivel empresarial y de diálogo entre patronal y sindicatos. Y luego la otra cuestión importante que planteabas, que es la Ley de Seguridad y el desarrollo reglamentario, ¿no? Ahí decir que desde el Partido Socialista, cuando hablamos de la Ley de Seguridad en el 15, luego si queréis podemos entrar en debate, ¿no?, como queréis plantearlo, pero nuestra oposición fue firme, ¿no?, a la aprobación de esa ley, fundamentalmente porque creíamos que era una ley que no abordaba bien o no tenía un enfoque correcto de lo que debería ser la seguridad privada, ¿no?, sobre todo porque se enfocaba desde un punto de vista más empresarial y más de negocio
que no desde un punto de vista de ofrecer un buen servicio al ciudadano, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Y luego, pues, oye, pues yo a partir de ahí más cuestiones que queréis trasladar o el debate que queréis plantear, pues yo creo que puede estar bien, ¿no? Diego, para UGT la seguridad debe ser pública o privada. Bien, como decía David, tal cual, yo también te quiero agradecer tu tiempo en el programa, pero también quiero agradecerte tu tiempo, como tú iniciabas, en los debates que desde el inicio de mi legislatura hemos tenido con vosotros en el Congreso. Unos debates complicados, como la pregunta de Esther, ¿verdad? Pero yo creo que para eso estamos, ¿no? Para sindicato como UGT, un sindicato mayoritario en la seguridad privada y un partido de gobierno, verdaderamente estamos para actuar en aquellas situaciones, en aquellos retos que son difíciles. Para UGT no hay duda, ¿vale? Nosotros creo que en nuestros 133 años de historia hemos defendido lo público, pero además desde un ámbito muy claro. O sea, yo creo que a ningún ciudadano o ciudadana de este país que reflexione un poco sobre esta situación, por supuesto necesitamos una sanidad pública y de calidad. Yo creo que la crisis sanitaria ha puesto de relieve que en aquellos lugares donde más recortes han habido en sanidad pública es donde más dificultades ha habido para atender a las personas. Por supuesto que defendemos una educación pública y de calidad, y en concordancia con los puestos seguimos entendiendo que la seguridad tiene que seguir siendo de titularidad pública, ¿vale? Ese sería un primer mensaje con toda la claridad del mundo. Ahora bien, hay un segundo elemento que nos lleva a una realidad que actualmente acontece en nuestro país, y es, como avanzábamos, que la propia ley de seguridad reconoce la complementariedad entre lo público y lo privado. Con lo cual también a nadie se le escapa que en la actualidad existe un sector, que es el de la seguridad privada, en instalaciones de pública concurrencia y en plena sintonía o en plena cercanía con la ciudadanía de este país. A partir de aquí, dentro de esa complementariedad en la seguridad, que también desde la UGT hemos defendido, yo creo que el debate ya no tiene que estar entre el ámbito público o privado. La realidad actual y de futuro nos lleva hacia un ámbito claramente de complementariedad en la seguridad pública y en la seguridad privada, y a partir de ahí yo creo que el elemento clave de debate tiene que estar en qué modelo de seguridad privada necesitan los trabajadores del sector y sobre todo también la propia ciudadanía que se ve afectada por ello. ¿Qué modelo necesitamos de seguridad privada en España para que complementariamente con la pública garantice realmente lo que pretende, que es la seguridad óptima en las instalaciones y la seguridad de aquellos ciudadanos y ciudadanas que cada día conviven con la seguridad privada? Con lo cual nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo seguimos diciendo, hay que erradicar un debate que entendemos que para nosotros es caduco, rancio, y abordar desde los ámbitos políticos y desde los sindicales el modelo de la seguridad privada que merece este país, que merecen los trabajadores y trabajadoras del sector y también, por supuesto, los ciudadanos y ciudadanas en su vida cotidiana. Me dice, ¿está en la agenda del ministro abordar el reglamento de seguridad privada en breve? Sí, yo quería empezar con una reflexión sobre lo que ha comentado Diego, que yo lo comparto plenamente, ¿no? Y es buscar esa complementariedad entre el espacio público y el privado. Sobre todo por una cuestión, porque cuando hablamos de defensa de los servicios públicos también tenemos que hablar de complementariedad del sector privado en algunos ámbitos, ¿no? Y hay alguna cuestión importante aquí, y es en una planificación que hizo el Partido Popular de acabar con 11.000 efectivos entre policía y guardia civil a lo largo de 7 años, ¿no? Yo creo que eso ha mermado mucho y también ha condicionado mucho cuál es esa relación de espacios entre lo público y lo privado, ¿no? Y yo creo que eso es importante ponerlo encima de la mesa como reflexión también. Y luego sobre lo que comentaba, sí, el desarrollo reglamentario está en la agenda legislativa del gobierno, o sea, sin ninguna duda. Además es una cuestión que yo creo que cualquiera que nos esté viendo
sabe que había como una especie de leyenda urbana, ¿no? En la anterior legislatura, con Zoido como ministro, en la que todo el mundo tenía un reglamento, pero nadie sabía dónde había salido, ¿no? Y estaba circulando por todos los sitios, y nosotros incluso preguntamos al ministerio que si existía el reglamento y nos dijeron que no, ¿no? Y prácticamente faltaba poner el sello del ministerio en esa documentación que estaba circulando. Si hay un compromiso del ministerio en su agenda legislativa para sacarlo adelante. Y hoy el compromiso que nosotros también tenemos como grupo parlamentario es recoger sobre todo esa demanda que viene por parte del sector y trasladársela al gobierno para que con la mayor brevedad que se pueda se emplace ya a poder desarrollar ese reglamento. Diego, ¿qué espera UGT del nuevo reglamento? UGT espera muchas cosas del nuevo reglamento, pero ante todo esperamos una que entendemos que tiene que ser sí o sí aceptada. Y es que la seguridad privada necesita un reglamento que salga de la concertación social. Como abordaba David, nosotros seguimos trabajando como sindicato en las comisiones con Interior en el Congreso de los Diputados y nos encontramos ante una situación provocada por el anterior ministro, donde anunciaba que tenía un reglamento y que además había sido consensuado con los agentes sociales y económicos de la seguridad. Al final ni había reglamento, afortunadamente, ni había sido consensuado con nadie. Eso no puede volver a ocurrir. Entendemos que en una situación como la actual, la seguridad privada se juega mucho con este reglamento. Tiene que ser un reglamento, lo hemos dicho en muchas ocasiones, adaptado a las necesidades del sector en el siglo XXI, y no sería lógico ni entendible que ese reglamento no fuera fruto de la concertación social. Y cuando UGT habla de concertación social no habla de un correo electrónico o un buzón de sugerencias. No, o sea, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? O bien buscándose un correo electrónico y un buzón de sugerencias donde desafortunadamente muchas situaciones quedan en ese buzón y no se elevan a ningún sitio, sino cuando nosotros hablamos de concertación social, hablamos claramente de mesas donde agentes sociales y económicos de este sector, conjuntamente con el gobierno, sean capaces de establecer un reglamento que recoja todas aquellas necesidades para los próximos años de actividad en la seguridad privada. David, la pandemia obliga a la reconstrucción del sector. La situación del transporte de fondo, el acceso a la profesión y calidad de empresa y servicios deben ser abordados. ¿Se contempla el Ministerio del Interior abrir una mesa de reconstrucción del sector? Bueno, sobre esta cuestión hay que poner varios puntos encima de la mesa, ¿no? La primera cuestión es que por una parte está el ámbito ejecutivo, ¿no? El gobierno, y por otra parte está el ámbito legislativo, que es en el que nosotros podemos trabajar, y en ese ámbito es donde mantenemos prácticamente todo el diálogo, ¿no? Con las asociaciones, con los colectivos y por supuesto también con los sindicatos. La verdad que es una demanda que nos habéis trasladado desde UGT muchísimas veces, y la preocupación que hay con el transporte de fondo, ¿no? Y sobre todo con algunas otras cuestiones que nos habéis trasladado y de las que nosotros hoy somos partícipes, y sí que queremos que eso se pueda plasmar en algún reglamento y en el desarrollo reglamentario, porque yo creo que es importante, ¿no? Pero no solo en el área de interior, también hay otras áreas que afectan al gobierno que son importantes, que desde el sindicato se siga manteniendo la interlocución, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al efectivo, incluso también al transporte de fondo, ¿no? Yo creo que es importante esa labor cooperativa, ¿no? Si queréis, en el sentido de que podamos tener una coordinación y que podamos hablar no solo con el área interior, sino también con el área de economía, el área de hacienda o incluso el área de trabajo, ¿no? Y ahí sí que deciros que en lo que nos corresponde a nosotros, que es en el Congreso de los Diputados, sí que tenemos una coordinación y sí que atendemos las demandas que nos vienen del sector, y sí que las trasladamos al gobierno con la preocupación lógica de que parece que va mucho más deprisa estos avances, ¿no? O incluso avances legislativos de lo deprisa que debería de ir el desarrollo reglamentario, que yo creo que al final es una cuestión preocupante, porque al final es una cuestión que va a afectar a todo el colectivo. Diego, ¿cuál es la posición de UGT sobre el presente y futuro de la seguridad en nuestro país? Bueno, el presente lo estamos viviendo. El día ahora ha hecho un año. La pandemia vino para quedarse, cambió la forma de vida de los ciudadanos y ciudadanas,
y a ello se le ha añadido una crisis económica importante. Yo creo que la situación de presente en la seguridad privada, yo creo que los ERTEs situaron, como hemos dicho en ocasiones, un primer dique de contención. Sí es cierto que hasta que no seamos capaces de solventar el tema sanitario, va a ser difícil darle una salida al problema económico. Un problema económico que se viene alargando, creo que en exceso, y que nos va a llevar en los próximos meses a ver el comportamiento de lo que son los clientes públicos y también los privados en cuanto al mantenimiento del volumen de seguridad que tienen contratado. Si el volumen de seguridad que tienen contratado, cosa que estamos insistiendo, se mantiene, podremos salir de alguna manera de esta situación, pero si, como también nos tenemos, empezamos a descender esos contratos, vamos a tener dificultades de ocupación en la seguridad privada. Nos está ocurriendo en los aeropuertos. Los aeropuertos tuvieron un bajón impresionante en cuanto a vuelos, lo siguen teniendo, y todavía en estos ámbitos aún tenemos situados ERTEs y situaciones que deberemos resolver. Ese sería el presente del sector, pero que además va unido al futuro del sector. Ya hace años en Europa UGT reclamaba un consenso, reclamaba abordar lo que nosotros denominábamos anticiparse al cambio. Las tecnologías, las innovaciones que se estaban produciendo en Europa nos iban a llevar a intentar buscar otras formas de empleo y a buscar otras situación dentro de la actividad de la seguridad privada. Nosotros somos conscientes que la pandemia lo que va a hacer es agilizar estos cambios, y unos cambios que sin duda vamos a tener que abordar. Pero también hay cambios estructurales donde tenemos que seguir incidiendo. Yo creo que en las administraciones públicas el propio gobierno deberá reflexionar y al final darle una solución directa a cómo contratamos los servicios de seguridad privada. Es cierto que en la ley de contratos del sector público algo mejoró esta situación, pero no es menos cierto que las contrataciones se siguen realizando a la baja, se siguen realizando en ocasiones con adjudicaciones que no cubren los costes salariales y que en definitiva nos han llevado en el tiempo a ver cómo aquellas empresas de seguridad que más contrataban con la administración al final son las que han desaparecido, dejando a miles y miles de trabajadores en el camino. Yo creo que ese es un análisis que se debe realizar desde la voluntad política y desde un tema muy objetivo de ver qué contratamos, cómo lo contratamos y a qué empresas se lo contratamos. Tenemos elementos también importantes de buscar fórmulas de nuevo ingreso al sector. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación en un proyecto ambicioso, en un proyecto que yo me atrevería a decir que está bastante avanzado, y es en buscar nuevos perfiles de acceso a la profesión en base a esos cambios que sí o sí se van a producir. Entendemos que el acceso a la profesión se tiene que realizar desde una formación profesional, desde una formación reglada, que ya desde su inicio adapte a ese personal, a esos perfiles que en el futuro trabajarán para la seguridad privada, ya desde una formación mucho más reglada que la actual. Tenemos también que buscar soluciones a aquellos trabajadores y trabajadoras que han cumplido años, que en el sector con edad avanzada siguen cumpliendo día a día con sus tareas, pero que evidentemente les vamos a tener que buscar una solución digna de salida de la profesión. Para nosotros esa salida digna pasa por recuperar el contrato de relevo. Yo creo que en la mesa de reconstrucción hay que volver a implementar esos contratos de relevo que en su momento dieron una salida digna a los profesionales de la seguridad y entendemos que se la tienen que seguir dando. Y por supuesto también tendremos que abordar elementos del transporte de fondo. Lo hemos dicho, lo seguimos diciendo, lo hicimos en el mes de julio, presentamos sendos escritos como UGT en base a una PNL que se presentó que entendíamos que no resolvía el problema del fraude fiscal reduciendo el efectivo, que más que nada esa PNL lo que hacía era poner en riesgo
a todas aquellas personas vulnerables de este país. Actualmente tenemos otra PNL que habla de reducir el pago en efectivo entre personas. Seguimos pensando que no es la solución para resolver el problema de fraude fiscal. Entendemos que el hablar de efectivo merece un mayor consenso político, un mayor consenso social, y evidentemente esos temas perjudican negativamente al transporte de fondos, agravados también por la situación de pandemia. Tendremos que buscar soluciones, tendremos que anticiparnos, tendremos que avanzarnos al cambio, y por supuesto nosotros vamos a seguir insistiendo en que esos avances, ese mantenimiento del empleo, ese cambio que se va a producir, que además va a tener que tomar decisiones firmes y con rigor, tiene que ser abordado desde la voluntad política, desde la voluntad empresarial de aquellas empresas que quieran participar de la actividad dentro de un rigor, las que no hace falta que vengan, pero yo creo que eso tiene que implicar al gobierno, tiene que implicar a los sindicatos y evidentemente tiene que implicar al conjunto de actores de la seguridad privada para buscar definitivamente una solución de futuro a, en este momento, 80.000 trabajadores y trabajadoras que lo merecen y lo necesitan, y por supuesto a una actividad que, como empezaba mi intervención, es complementaria. Entendemos que va a seguir siendo complementaria de la pública y que obedece a buscar caminos de calidad de servicios y calidad en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Muchísimas gracias a los dos por venir al programa. Gracias a ti. Muchas gracias. Mantener el empleo de calidad, así como instrumentar todas aquellas actuaciones que mejoren la calidad de los servicios prestados, es un objetivo prioritario para UGT. Una seguridad privada de calidad termina incidiendo positivamente tanto en los profesionales del sector como a su vez en el conjunto de la ciudadanía. Desafortunadamente, la crisis sanitaria y económica sufrida en el país obliga a sectores de actividad a una reconstrucción para abordar el futuro. También la seguridad privada deberá ser adaptada al cambio, un cambio que debe establecer su objetivo prioritario en un tejido empresarial y una red de usuarios que apuesten realmente por poner en valor la actividad del sector. Todo ello solo será posible desde un sólido diálogo social donde patronales, sindicatos y gobiernos apuesten claramente por políticas sólidas de empleo, por una adecuación del marco normativo acorde con la realidad del sector y erradicar de la actividad todas aquellas actuaciones que no marquen como objetivo una clara apuesta por un tejido empresarial basado en la calidad de sus servicios y garantistas de condiciones laborales. Lo seguiremos analizando aquí y lo haremos como siempre, con toda seguridad.